Una adolescente obesa de 16 años fue vendida a un hombre de la montaña, como castigo por su padre. Pero él tenía planes impactantes. El sol primaveral golpeaba la calle polvorienta de Whetstone, mientras Jed Boone arrastraba a su hija hacia la tienda general. Delilah, de 16 años, tropezaba a su lado, su sencillo vestido marrón arrugado por su agarre brusco, sus mejillas enrojecidas carmesí de vergüenza. Era de hombros anchos, corpulenta, una chica sobre la que el pueblo había susurrado durante mucho tiempo detrás de manos ahuecadas. «Se acabó el tiempo», ladró Jed, arrastrándola por los escalones de madera. Su voz resonó aguda y despiadada, atrayendo rostros curiosos desde cada entrada. «Ya he tenido suficiente de este peso muerto». Se hizo un silencio. Los hombres se apoyaron en los postes de enganche. Las mujeres se acercaron con miradas compasivas. La voz de Jed resonó como un martillazo. «Ofrezco a mi propia hija en intercambio. Un buen rifle y 3 sacos de harina. Lo suficientemente fuerte para el trabajo, si puedes quebrar su terquedad. Demasiado blanda para la vida del rancho. Demasiado inútil para mí». La risa onduló a través de la multitud, algunas duras, algunas nerviosas. Delilah mantuvo sus ojos fijos en las tablas bajo sus botas, deseando poder hundirse en la tierra. Cada respiración era una batalla contra el peso de la humillación. Entonces la risa murió. Una sombra cayó sobre los escalones. Gideon Maddox, el hombre de la montaña recluso, se alzó alto en la multitud. Su barba estaba veteada de gris, su abrigo curtido por el clima, sus ojos como granito. Cuando habló, su voz cortó a través del silencio. «Me la llevaré». Las palabras aturdieron a los espectadores. Jed parpadeó, luego se burló. «No esperaba que quisieras a la gorda, Maddox. ¿Estás seguro de esto?» «Dije que haré el intercambio». El tono de Gideon no tenía burla, solo resolución silenciosa. Y así el destino de Delilah fue sellado, no en ridículo, sino en la voz firme del hombre que la había elegido cuando todos los demás se alejaron. El trato fue cerrado con facilidad brutal. Jed Boone entregó a su hija como si fuera una herramienta rota, algo para ser intercambiado. Contó el peso del rifle de Gideon con más cuidado del que jamás le había mostrado a ella, probó la acción y se lo echó al hombro como un premio. Luego escupió en el polvo cerca de sus pies y se alejó sin siquiera una mirada hacia atrás. Delilah se quedó congelada en los escalones de madera, sus brazos temblando, su respiración irregular. Durante tanto tiempo como podía recordar, había sido una fuente de ridículo en Whetstone. Demasiado grande para ser graciosa, demasiado tímida para defenderse, demasiado diferente de las hermanas esbeltas y vecinas que hacía tiempo se habían casado o habían sido cortejadas. Jed la había llamado peso muerto desde que tuvo edad suficiente para cargar agua. Ahora lo había dicho frente a todo el pueblo. Los rostros a su alrededor se difuminaron. Hombres sacudiendo sus cabezas, mujeres susurrando detrás de manos enguantadas, niños mirando con ojos muy abiertos. Se ajustó más el chal, deseando poder desvanecerse. La vergüenza ardía más caliente que el sol primaveral, presionando sus hombros hacia abajo hasta que su postura reflejó los años de desprecio que había soportado. Entonces la voz de Gideon Maddox rompió la bruma. «¡Vamos!». No la tocó. Solo hizo un gesto hacia su carreta, donde los sacos de harina ya estaban apilados junto a herramientas y provisiones. Sus ojos, ensombrecidos bajo un sombrero de ala ancha, no revelaban nada de crueldad o lástima. Eran simplemente firmes, como si verla no fuera más ni menos notable que ver las montañas mismas. Gideon Maddox no era un extraño para la gente de Whetstone. Bajaba del país alto solo un puñado de veces cada año, intercambiando pieles por café, sal, municiones,
Los rumores se le pegaban como cardos. Algunos decían que una vez había sido soldado, otros susurraban sobre una familia perdida por enfermedad o guerra. Rara vez hablaba más que unas pocas palabras, pero su tamaño y fuerza silenciosa impedían que los hombres lo presionaran demasiado. Los niños decían que podía disparar mejor que cualquier cazador, que vivía en una cabaña donde el fuego nunca moría. Delilah lo siguió por los escalones, sus piernas temblorosas. Cada paso lejos de su padre se sentía como cruzar territorio desconocido. Medio esperaba que Gideon la empujara a la carreta como carga. En cambio se detuvo, levantó una manta de lana áspera del asiento y se la entregó. «¿Podría hacer frío?», dijo simplemente. El gesto la sobresaltó. Nadie había pensado en su comodidad en años. Apretó la manta contra su pecho, demasiado aturdida para hablar. Mientras Gideon guiaba los caballos fuera de Whetstone, la gente del pueblo se dispersó, aunque sus susurros siguieron tras las ruedas de la carreta. Algunos lo llamaron tonto por tomarla. Otros murmuraron que no duraría ni una semana en las montañas. Delilah lo escuchó todo, cada palabra alojándose como una piedra en su corazón. Sin embargo, por encima del estrépito de su propia duda, estaba el crujido constante de la carreta y el hombre silencioso a su lado. Detrás de ellos, Jed Boone desapareció en la cantina con su nuevo rifle, ya ebrio de victoria. Adelante, las montañas se alzaban agudas contra el cielo primaveral, vastas, inquebrantables y llenas de secretos. Delilah apretó la manta más fuerte y se preguntó qué destino la esperaba en la sombra de esos picos, junto a un hombre que el mundo llamaba intocable. La carreta traqueteó más allá de los últimos puestos de avanzada de Whetstone, sus ruedas de madera golpeteando sobre piedras y surcos. Con cada milla, el sonido del pueblo se desvaneció. El tintineo de martillos, el chisme de mujeres, la risa cruel de hombres, hasta que solo quedó el crujido del arnés de cuero y la respiración constante de los caballos. Delilah se sentó rígidamente en el banco junto a Gideon, la manta drapeada sobre sus hombros. El aire primaveral mordía frío, mientras el sol se ocultaba detrás de las crestas, el viento lo suficientemente agudo para levantar carne de gallina en sus brazos. Mantuvo su mirada fija en el horizonte, aunque sus ojos ardían por lágrimas no derramadas. El camino serpenteaba hacia arriba, abrazando las pendientes donde los pinos se inclinaban contra el cielo. Gideon condujo en silencio, sus manos firmes en las riendas. No la miró, no habló más allá de los clics suaves que guiaban a los caballos. Su presencia era formidable, sus hombros anchos bajo su abrigo gastado, su mandíbula ensombrecida con barba. Sin embargo, nada en su manera sugería impaciencia o crueldad. Para Delilah, ese silencio era extraño consuelo. Después de un largo trecho, Gideon alcanzó detrás del asiento y produjo un talón de pan envuelto en tela. «Toma», dijo extendiéndoselo. Delilah vaciló. Medio esperaba algún giro burlón, una broma cruel disfrazada de bondad. Pero su rostro permaneció impasible, ojos en el camino. Lentamente aceptó el pan, sus dedos rozando su mano callosa y áspera. Era comida simple, tosca y seca, pero sabía como misericordia. El crepúsculo se profundizó. Las sombras entre los árboles se espesaron y el frío se agudizó. Los dientes de Delilah comenzaron a castañear a pesar de la manta. Gideon lo notó. Sin una palabra, detuvo la carreta cerca de un claro, saltó y se puso a trabajar. Ella lo observó recoger ramas caídas con eficiencia practicada, golpeando pedernal hasta que las chispas prendieron en la yesca. Pronto, un fuego se avivó, chasqueando brillante contra el anochecer. Le hizo señas para que bajara de la carreta. Cuando ella bajó torpemente al suelo, él la estabilizó con una mano bajo su codo. Luego la soltó de inmediato, como si tuviera cuidado de no sobrepasarse. El calor de las llamas se filtró en sus huesos, aliviando el temblor.
Gideon puso una taza de hojalata con agua en sus manos. Luego desenrolló una cama cerca del fuego. «Acamparemos aquí esta noche. Es más seguro que seguir más alto en la oscuridad». Delilah asintió, incapaz de encontrar palabras. Se bajó sobre la manta, la luz del fuego pintando su rostro redondo en parpadeos de oro y sombra. Por primera vez desde la mañana, el nudo en su pecho comenzó a aflojarse. Mientras la noche se profundizaba, se atrevió a mirarlo. Él se sentó con las piernas cruzadas al otro lado del fuego, tallando un pedazo de madera, el cuchillo brillando mientras lo formaba. Su expresión era inescrutable, pero no había burla en su mirada, ni rastro del desprecio que había soportado en Whetstone. El bosque los rodeó con su coro salvaje. Viento suspirando a través de ramas de pino, el llamado melancólico de un búho, el rugido distante del agua. Delilah se acurrucó bajo la manta, el pan aún tibio en su vientre, y susurró una oración que no había hablado en años. «Señor, si queda misericordia, déjame ser más de lo que dijeron que era». Cuando el sueño finalmente la reclamó, Gideon arrojó otro tronco al fuego, su rostro inescrutable en el resplandor. Sus ojos se alzaron una vez hacia las estrellas sobre los picos dentados, y por el más breve momento algo suave cruzó sus rasgos, un eco de dolor, o quizás la más tenue chispa de esperanza. Para el segundo día, la carreta rodó hacia un valle estrecho acunado entre hombros de granito de las montañas. Una cinta de agua caía a través de los pinos, plateada en la luz matutina. El humo se curvaba débilmente desde la chimenea de piedra de una cabaña anidada al borde de un prado. La respiración de Delilah se cortó. Había esperado alguna choza cruda, quizás nada más que un refugio de cazador. En cambio, el hogar de Gideon se alzaba robusto y derecho, sus troncos encajados apretadamente, su techo pesado con tejas de cedro sujetadas por piedras. Una cerca de rieles rodeaba un pequeño parche de jardín, aunque las malas hierbas presionaban entre hileras de frijoles del año pasado. Una cabra baló desde un corral, y las gallinas se dispersaron mientras la carreta crujió hasta detenerse. «Esto es», dijo Gideon simplemente. Delilah bajó cuidadosamente, apretando su chal contra el frío. El lugar olía a humo de leña y tierra húmeda, de vida vivida constante en lugar de desesperada. Cuando Gideon empujó la puerta pesada, la cabaña se reveló como una habitación grande, con una escalera que llevaba a un desván arriba. Las paredes brillaban cálidas en la luz del fuego que avivó de vuelta a la vida. Una mesa larga se alzaba bajo la ventana, marcada por años de uso. Una estufa de hierro fundido crepitaba en la pared lejana. «Tomarás el desván», dijo, asintiendo hacia la escalera. «Es más cálido ahí arriba, lejos de las corrientes». Las palabras la sobresaltaron. Se había preparado para órdenes, para cadenas de trabajo destinadas a justificar su mantenimiento. En cambio, le estaban dando un lugar, un espacio propio. Subiendo la escalera, encontró un colchón estrecho relleno de paja, cubierto por edredones gruesos. Presionó su mano en la tela, aturdida por la pequeña bondad de ello. Sus primeros días pasaron en ritmo cauteloso. Gideon le mostró cómo esparcir grano para las gallinas, cómo llenar el abrevadero de la cabra. Ella barrió la cabaña con una escoba de ramitas atadas y aprendió el pestillo terco del sótano. El trabajo era simple, pero para Delilah se sentía como dignidad. Cada tarea prueba de que era más que el peso muerto que su padre había declarado. En las tardes, Gideon encendía una lámpara de aceite y leía en voz alta de una Biblia gastada. Su voz profunda llevaba las palabras con reverencia silenciosa, aunque la tristeza hilvanaba cada sílaba. Delilah remendaba sus camisas junto al fuego, sus puntadas torpes lentamente emparejándose con la práctica. Cuando una tormenta primaveral azotó el valle una noche, sacudiendo las contraventanas,
Una cabra escapó y salió corriendo bajo la lluvia. Gideon la arrastró de vuelta medio ahogada y Delilah envolvió a la criatura temblorosa en edredones junto a la estufa hasta que baló en protesta. Gideon realmente se rió, un sonido bajo y oxidado que los sorprendió a ambos. Ella descubrió pequeñas alegrías. Dibujar con palos de carbón que Gideon le dio, bosquejando los contornos de pinos y la pendiente del valle. Él miraba sus bocetos sin comentario, pero una vez ella captó la más tenue curva de aprobación en su boca oculta por la barba. Comenzó a tararear mientras trabajaba, melodías medio recordadas de las canciones de cuna de su madre. La cabaña lentamente cambió de refugio extraño a algo más cercano al hogar. Cuando la señorita Josie, la partera de Whetstone, hizo sus rondas mensuales por el valle, se detuvo en la cabaña. Sus ojos agudos se suavizaron cuando vio a Delilah barriendo el piso y a Gideon poniendo tazas para café. «Parece que has encontrado un destino mejor del que la mayoría habría adivinado», dijo, presionando las manos de Delilah con calidez. «Este hombre es áspero como corteza, pero no es cruel. Confía en eso». Esa noche, Delilah yació despierta en el desván, escuchando el ritmo constante de los movimientos de Gideon abajo. Pensó en la burla de su padre, en la risa del pueblo, en el trato que la había despojado de dignidad. Y sin embargo aquí, en el silencio de las montañas, sintió los comienzos frágiles de algo nuevo. Seguridad, quizás incluso valor. Susurró en la oscuridad. Tal vez no fui vendida como castigo después de todo. Tal vez fui traída aquí para comenzar de nuevo. Abajo, Gideon se detuvo en su tallado como si la hubiera escuchado, aunque no dijo nada. El fuego crepitó, enviando chispas por la chimenea, y la cabaña se asentó en silencio. El tipo de silencio que se sentía menos como vacío y más como paz. El deshielo de primavera trajo arroyos hinchados y brotes verdes en el prado. Para Delilah también trajo preguntas que había tenido miedo de hacer durante mucho tiempo. Una tarde, mientras remendaba un edredón cerca del fuego, se atrevió a mirar a través de la mesa a Gideon. «¿Por qué me tomaste?» Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. Gideon no respondió de inmediato. Su cuchillo se detuvo a medio tallar, el rizo de madera temblando antes de caer. Sus ojos oscuros se alzaron, firmes pero inescrutables. «Porque estaba siendo echada», dijo finalmente. «Y sé cómo se siente eso. Fue el primer vistazo que tuvo de su alma guardada». Días después, otra pieza cayó en su lugar. Durante una tormenta, cuando el trueno rodó a través del valle como fuego de cañón, Delilah despertó para encontrar a Gideon paseando por la cabaña, sudor en su frente a pesar del frío. Su voz era baja, pero ella escuchó los nombres, esposa, hijo, susurrados como oraciones. Para la mañana, él se sentó con la Biblia abierta ante él, las páginas manchadas por dedos callosos. No habló de ello, pero Delilah comenzó a entender. La pérdida lo había tallado en silencio. Su propio secreto salió a la luz de maneras más silenciosas. Cuando Gideon regresó de cazar, la encontró inclinada sobre la mesa, garabateando con carbón en pedazos de papel. Ella trató de esconderlos, pero él levantó uno, líneas de texto, desordenadas pero feroces. Eran historias, su voz presionada en palabras, contando de una chica que había sido vendida, de un hombre que le dio refugio. «¿Tienes fuego en ti?», dijo Gideon bruscamente, poniendo el papel abajo. «No dejes que nadie lo sofoque». El valle parecía seguro, pero el mundo exterior no la había olvidado. Una tarde, la señorita Josie llegó sin aliento, un telegrama doblado en su delantal. Las manos de Delilah temblaron mientras leía el mensaje garabateado. «Jed Boone viene, reclama hija, sheriff de Whetstone para escoltar».
El piso pareció inclinarse bajo ella. Toda la risa, la humillación, el intercambio frío se reprodujo en su mente. Su padre venía a reclamar lo que había desechado, no por amor, sino por orgullo herido por chismes. «No regresaré», dijo Delilah, su voz más firme de lo que esperaba. Miró a Gideon, encontrando su mirada sin parpadear. «Ni siquiera si el sheriff se para en tu puerta». Esa noche escribió furiosamente a la luz de la lámpara. Con el aliento de la señorita Josie, compuso un artículo sin nombre, describiendo la crueldad de su padre, la venta pública, el hombre que le había mostrado dignidad inesperada. Josie lo llevó de vuelta a Whetstone, donde un periodista con destino a Denver prometió imprimirlo. Mientras tanto, Gideon se preparó. Revisó las bisagras de la puerta de la cabaña, apiló madera extra junto al hogar y puso su rifle sobre la repisa. Sus movimientos silenciosos llevaban peso, no de miedo sino de resolución. Delilah, observándolo, sintió una calma extraña. Por primera vez se dio cuenta de que su valor ya no era suyo para definir, no de su padre, no del pueblo. Lo había tallado ella misma con tinta, con carbón, con el latido terco de su corazón. Sin embargo, las sombras se acumularon tan seguramente como las nubes de tormenta sobre la cresta. Jed Boone llegaría, y con él la ley torcida por la codicia. Las montañas que la habían refugiado pronto echarían con voces del pasado, exigiendo que se rindiera. Delilah endureció su mandíbula, dobló sus papeles ordenadamente y susurró al fuego: «¡Que vengan! No me inclinaré». El valle despertó una mañana al sonido de cascos. Delilah, alimentando las cabras, se congeló mientras el polvo se alzaba por el sendero. Dos jinetes se acercaron. Su padre, Jed Boone, su bulto desplomado con bebida y rabia, y el sheriff Cole, de ojos severos bajo su sombrero. Detrás de ellos siguieron dos hombres del pueblo como testigos. Jed desmontó pesadamente, su voz ya rugiendo. «Gideon Maddox, has robado lo que es mío. He venido por la chica». El estómago de Delilah se apretó, pero se obligó a pararse alta en la cerca. «No soy tuya», dijo, su voz clara a pesar del temblor en su pecho. El sheriff Cole bajó, frunciendo el ceño. «El reclamo del padre es legal hasta que se pruebe lo contrario. Es menor de edad». Antes de que Gideon pudiera responder, las ruedas de carreta crujieron por el sendero. La señorita Josie llegó, su gorra torcida por la prisa. Detrás de ella vinieron Tom Wheeler el herrero, Sarah Mills la viuda del panadero, e incluso Running Elk del campamento Ute. Se apiñaron en el patio, testigos convocados por el mensaje urgente de Josie. La voz de Tom resonó primero. «Jed Boone vendió a su hija frente a todos nosotros. La intercambió por rifle y harina. Eso es abandono, sheriff, claro, como el día». Sarah Mills se adelantó, sus manos temblando pero sus palabras firmes. «Lo vi burlarse de ella, llamarla peso muerto, desecharla como basura. No puede reclamarla ahora». El rostro de Jed se puso morado. «¡Mentiras! ¡Es de mi sangre!». Running Elk desenrolló un paquete de papeles, sus bordes curtidos pero intactos. «El tratado otorga a Maddox derechos sobre esta tierra. Tu ley no llega aquí, no como piensas. Él se para como protector, no ladrón». Delilah sintió el mundo inclinarse hacia ella, la multitud presionando contra la crueldad de su padre con verdad. Y entonces la señorita Josie levantó un periódico de Denver, su titular audaz: «Hombre de la montaña redime a hija desechada. El valor de una chica más allá de la medida». Su artículo, su voz, impreso para que todos lo vieran. El sheriff Cole lo leyó, su mandíbula endureciéndose. Finalmente se volvió hacia Jed. «Avergonzaste a tu hija frente a todo el pueblo. La intercambiaste como ganado. La ley no te favorecerá aquí. La chica se queda». Jed rugió, lanzándose hacia adelante, pero Gideon se interpuso entre ellos,
rifle en mano aunque el cañón bajado. Su voz retumbó baja. «No la tocarás de nuevo». El patio contuvo la respiración. Por un latido, el viejo patrón amenazó con regresar. El dominio del padre, el silencio de la hija. Pero la voz de Delilah se alzó, clara y fuerte. «Me echaste y soy libre. Gideon es el único padre que jamás reclamaré». Jed se tambaleó hacia atrás como si hubiera sido golpeado. Su fanfarronería se desmoronó bajo el peso de su desafío y el testimonio del pueblo. El sheriff Cole agarró su brazo. «Suficiente. Responderás ante el juez». Mientras arrastraron a Jed, Delilah se quedó enraizada en el patio, el viento levantando su cabello, su corazón martillando. La tormenta se había roto, no con disparos, sino con verdad hablada en voz alta. La cabaña brillaba con luz de lámpara esa tarde, sus ventanas proyectando cuadrados suaves de oro sobre el patio espolvoreado de nieve. Delilah se sentó cerca de la estufa, sus manos envueltas alrededor de una taza humeante de caldo. El fuego chasqueó y crujió, su calor constante contra el frío de la montaña. Gideon regresó de revisar las cercas, nieve pegándose a su barba, sus hombros anchos bajo su abrigo gastado. Puso el rifle de vuelta en sus ganchos y se bajó a la silla opuesta a ella. Por un largo rato, se sentaron en silencio de compañía, el tipo que no necesitaba llenado. «Te paraste alta hoy», dijo al fin, su voz baja pero cierta. «Nadie puede quitarte eso». Delilah encontró su mirada, su garganta apretada. «Pensé que me rompería cuando lo vi, pero no lo hice, no esta vez». «Nunca lo harás», respondió Gideon. Las palabras se envolvieron alrededor de ella como la manta que aún mantenía cerca. Por primera vez, desde el día de su venta amarga, sintió algo floreciendo en su pecho. No miedo, no vergüenza, sino pertenencia. Afuera, el viento suspiró a través de los pinos, llevándose los ecos de la crueldad de su padre. Adentro, el fuego pintó las paredes en luz cambiante, como si la cabaña misma respirara con ellos. Delilah susurró casi para sí misma: «Tal vez esto realmente es hogar». Gideon se reclinó, sus ojos firmes en los de ella. «Lo es, si lo quieres». Ella asintió, lágrimas brillando pero no derramadas, su corazón firme al fin. Sin embargo, incluso en esa paz, sabía que las montañas guardaban más tormentas, más pruebas. El mundo no olvidaría fácilmente la maldición de su padre, ni las cicatrices que Gideon llevaba. Pero esta noche, en el resplandor de la luz del fuego, ya no era la chica no deseada. Era simplemente Delilah, vista, elegida, sin miedo. Cada vez que veo tus comentarios, me recuerda cómo historias como esta llegan a través de montañas y océanos, uniéndonos. La voz de Delilah puede haber nacido de la frontera, pero su lucha por dignidad y pertenencia es una que todos entendemos. Si alguna vez has sido desechado o te has sentido invisible, sabe que tu valor no puede ser intercambiado. Dime, ¿desde dónde en el mundo estás escuchando esta noche? Deja un comentario abajo. Y si aún crees que el amor puede alzarse incluso en los lugares más duros, quédate con nosotros. La próxima historia podría ser justo la tuya.